Hola, nosotras les vamos a hablar del síndrome de Tourette. Esta es nuestra tabla de contenidos. Vamos a ver los aspectos que normalmente vemos en clase: epidemiología, etiología, fisiopatología, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Primero que nada, el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se caracteriza porque vamos a ver en el paciente tics, tanto motores como vocales. Estos van a ser movimientos o sonidos que ocurren de pronto, son incontrolados e involuntarios. También esto normalmente aparece desde la infancia. En la epidemiología, esta es una enfermedad bastante común porque aparece aproximadamente en el 1% de la población global. Sus síntomas empiezan desde la infancia, entre los 2 a los 15 años. Es también un factor, es un factor de diagnóstico que los síntomas tienen que empezar antes de los 18 años o si no es una enfermedad diferente. Los tics aparecen alrededor de los 6 años y es una enfermedad más común en hombres. La proporción es de 3 a 4. En cuanto a la etiología, realmente no se sabe con exactitud cuál es, pero como algunas teorías son que pues existe un trastorno genético que puede ser heredado de padres a hijos o durante la gestación. También otra teoría que se postula es que es debido a la desregulación autoinmune, como la inmunidad materna, elevación de citoquinas en sangre y líquido cefalorraquídeo, aumento de RNA mensajero de genes de autoinmunidad en sangre, entre otros. Respecto a la fisiopatología, nos encontramos que hay una disfunción de vías entre la corteza cerebral y los ganglios basales. Esta también es una teoría. También hablamos de los circuitos cortico-estriado tálamo cortical, que tienen una implicación muy importante en el rol en el procesamiento de la coordinación motora y el procesamiento de la cognición. Asimismo, también está involucrado en la formación de hábitos. Por lo tanto, cuando hay una disfunción, va a provocar tics. Y pues también está involucrado el sistema dopaminérgico. También encontramos eh, cambios anatómicos como el adelgazamiento de corteza premotora y cambios estructurales relacionados al procesamiento sensorial y motor, entre otros. También tenemos problemas con la comunicación de las neuronas, el desequilibrio en neurotransmisores y a veces se presenta, pues tiene comorbilidades como el TDAH, TOC y problemas de aprendizaje o ansiedad. En el cuadro clínico vamos a ver los síntomas más característicos de esta enfermedad y esto, como ya lo mencionamos, son los tics. Existen de dos tipos: motores y vocales. Los motores van a ser movimientos repentinos e involuntarios, por ejemplo, muecas, sacudidas de la cabeza, pestañeo exagerado. Y los tics vocales son sonidos o palabras que emite el paciente, involuntarias y repetitivas. Pueden ser como aclarar la garganta, carraspeo o gruñidos. Dentro de esta clasificación también encontramos simples o complejos, dependiendo de cómo se presente el tic. Por ejemplo, en los motores, los simples van a involucrar solamente un grupo de músculos, o sea que va a ser un movimiento muy pequeño y puede ser, por ejemplo, una gesticulación. Y en cuanto a los complejos, son donde ya se involucra un grupo muscular y esto ya puede ser una serie de movimientos más detectables, digamos. En los vocales, los simples involucran, por ejemplo, suspiros, aclarar la garganta o gruñir. Y en los complejos ya va a incluir como palabras, repetir palabras que dicen otras personas, gritos o groserías de forma involuntaria. Además, depende también el componente emocional. Por ejemplo, si la persona se encuentra en situaciones de estrés, estos tics empeoran. Por ejemplo, si le da una crisis de ansiedad, los tics se van a incrementar mucho. También cambian su presentación a lo largo del tiempo, pueden aparecer y desaparecer, cambiar su forma, su frecuencia, o incluso ser temporalmente suprimidos por periodos cortos de tiempo, pero normalmente vuelven a aparecer y es dependiendo del tratamiento cómo se van a ir presentando. Existen varios criterios para poder determinar el diagnóstico de esta enfermedad. Por ejemplo, el más importante es que se presenten varios tipos de estos tics, por lo menos durante un año. Se deben presentar varios tics motores y al menos un tic vocal.
Además, estas manifestaciones deben empezar antes de los 18 años porque, bueno, vimos que normalmente aparecen entre los 2 a los 15. También su frecuencia varía. Los tics pueden presentarse ya sea todos los días o frecuentemente o simplemente durante el transcurso del año. Además, hay que tener en cuenta la exclusión de otras causas. Normalmente se pueden hacer estudios de imagen como resonancia para ir descartando otros síndromes. También cabe recalcar que no hay una prueba específica que nos dicte que es esta enfermedad, sino que con los criterios mencionados anteriormente, pues vamos a ir descartando otras. Y no se necesitan estudios de laboratorio para poder determinar este síndrome. En cuanto a los patrones de progreso, vamos a tener que va a comenzar por tics motores simples, esto entre los 4 y los 6 años. Y de ahí puede evolucionar entre los 8 y los 12 con tics vocales simples. Y ya en la pubertad, aproximadamente entre los 12 y los 15 años, puede haber una exacerbación de los síntomas o ya de plano, pues la aparición de los tics complejos. También puede suceder que más o menos a los 15 años, muchos de estos pacientes tengan una fase de remisión progresiva que incluso puedan llegar a desaparecer o reducir al mínimo los síntomas. Y pues esto ya más cercano a los 20 años, como nos podemos dar en cuenta en esta gráfica. Y en cuanto al tratamiento, pues tenemos que saber que realmente pues no va a implicar la eliminación de los tics, pero pues se va a intentar como maximizar el funcionamiento adaptativo del paciente, pues dependiendo de del el ambiente en el que esta persona se desempeñe, en la escuela, en el trabajo, en casa. Y bueno, pues el manejo de estas tics en el síndrome de Tourette va a incluir intervenciones psicosociales, que pues va a hacer que la persona pueda estar educándose constantemente, que vamos a llamar psicoeducación, y también puede involucrarse en grupos de apoyo donde pueda resolver sus dudas, puedan involucrarse también con el conocimiento de otras personas que viven lo mismo para que pueda pues tener ese acompañamiento. También es recomendable la terapia conductual, terapia en donde encontramos la cognitivo-conductual, la terapia de exposición, la de respuesta de prevención y la de reversión del hábito. En cuanto a la terapia farmacológica, vamos a tener que realmente de primera instancia no se recetan, pero pues es también algo que puede ser una opción. Tenemos a los neurolépticos típicos, por ejemplo, la clonidina, y los atípicos como el aripiprazol. También tenemos a los agentes noradrenérgicos de alfa-2, que como ejemplo tenemos a la clonidina y a la guanfacina. También benzodiazepinas, que un ejemplo es el clonazepam, y tetrabenazina, topiramato, toxina botulínica, estimulador profundo intracerebral también se puede llegar a usar. Y eso es todo, estas son nuestras referencias. Espero que les haya gustado, muchas gracias.